desde Mendoza, provincia cuyana de la República Argentina, a 1.300 kilómetros de la capital federal, a 3.000 metros de altura, y en el camino a Chile, desde la localidad de Punta de Vacas, se lleva a cabo la extraordinaria concentración de la secta religiosa Silo, donde se dice que se reencarnará a Cristo en la persona de Mario Luis Rodríguez. Maestro Silo, los coetáneos, así llamados sus seguidores, dicen que usted es un hombre de carne y hueso con poderes sobrenaturales y que para muchos representa a Cristo reencarnado o el último de los Budas. Y su aparición de hoy será para traer a la humanidad la última oportunidad de salvarse. Quisiéramos saber cuáles son los orígenes del movimiento que usted propugna y cuáles sus propósitos. En efecto, se trata de un hombre de carne y hueso, pero esto que se habla de poderes sobrenaturales, más bien hay que entenderlo como el manejo de ciertas fuerzas que de todas maneras están inscritas en el libro de la naturaleza. Respondiéndole a usted en el otro sentido y por la otra pregunta, no encarno ningún movimiento ni tampoco lo conduzco. Se trata simplemente de la voz de un hombre solo que habla en la montaña y al cual siguen algunos que adhieren de un modo desigual. Conozco que hay una cantidad de estructuras que van adhiriendo paulatinamente a esta doctrina. Le puedo decir que si conozco esas estructuras es solo de oídas y ni siquiera conozco a los componentes de las mismas. Quisiera diferenciarle a usted dos aspectos muy importantes en lo que hace una enseñanza. La enseñanza, considerada desde el punto de vista privado para círculos reducidos, siempre tiene a los ojos del gran público un aspecto misterioso, pero el motivo es muy otro. Sucede que las escuelas en general se mueven con un sistema de prácticas y con un manejo teórico sumamente difícil, que es lo que precisamente limita el número de adherentes. De manera que no existe en las escuelas un afán esotérico o un afán de ocultamiento al gran público. Simplemente la dificultad misma del trabajo impone que sean círculos estrechos. De hecho, existen organizaciones que adhieren a esta doctrina, pero la relación que existe entre ellas y yo no se puede catalogar dentro de los límites de lo estrictamente organizativo. Quiero decirle, las organizaciones existen, pero eso no quiere decir que dependan de mí. Maestro Silo, nosotros hemos recorrido Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y la misma Argentina, y hemos encontrado en infinidad de lugares escrita la palabra, o mejor dicho, la sigla Silo. A lo primero, le puedo decir que si en tantas partes de América se cubren las murallas o se hace propaganda con este nombre, seguramente se debe a la acción de las escuelas que anteriormente mencioné. Usted sabrá que las escuelas, aunque sean de distinta forma estructural, están dispersas por todo el planeta. No debemos pensar que las escuelas solo se mueven en los límites de Occidente, sino que también están dentro del campo socialista. En ese sentido, las escuelas se mueven por todo el mundo. Y es muy probable, de acuerdo a lo que usted me dice, que muchas escuelas hayan adherido a este tipo de enseñanza y entonces interpreten ellos como un modo de colaboración hacer propaganda de ese modo.
Mi enseñanza no es para los triunfadores, sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón. Estas son palabras de Mario Rodríguez Silo. Silo, ¿usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. ¿Llevadas por usted, con usted a la cabeza? De ningún modo. De tal modo es así esto que no me considero maestro, mesías ni cosa semejante, sino simplemente alguien que, invitado por sus amigos, trata de exponer y de comunicar su pensamiento. ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, son diversos, imposible saber cuántos ni cuáles. Conozco a los más cercanos, pero sé que hay gente que adhiere a mi pensamiento. ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, esto comenzó hace escasamente 6 meses, el 4 de mayo, en Punta de Vacas, cuando precisamente exhorté a la pacificación y a la no violencia, y cuando recibí como contestación mofa a ese tipo de prédica. Silo, ¿qué hacía usted antes de predicar la paz? Bueno, estaba en la montaña, estuve durante 4 meses en una ermita de piedra a 3.000 metros de altura, tratando de poner en claro todo este tipo de cosas. ¿Cuántos años tiene usted? 31. ¿Durante cuánto tiempo se ha dedicado a los pensamientos de este tipo? ¿Hasta qué edad se ocupó de una vida más normal como el resto de la humanidad? Hasta los 30 años, es decir, hasta el 1 de enero del 69, cuando me retiré al refugio que le comento. ¿Por qué hizo eso? Era importante, a veces usted lo hace, a veces lo hacen sus amigos, aunque en un periodo más breve. Ustedes hablan de descanso, de weekend y de todo aquello. Yo hablo, tal vez con poca humildad, de retiro, pero es lo mismo en el fondo. Pero al retirarse, el objetivo era llevar a una cantidad de gente a comprender y a seguir su manera de pensar. De ninguna manera. Al retirarme trataba de poner las cosas en orden. Pero cuando un montón de gente amiga se acerca a uno a decirle, ¿por qué no hablas para nosotros? Creo que por razones de buena educación debe hablarse para aquellos que piden. ¿Usted lo hizo por educación? Bueno, en gran medida, como ahora lo hago para usted. ¿Usted cree que en América Latina necesitamos la educación de la masa o del pueblo? De ninguna manera. Creo que es precisamente la masa o el pueblo la que va a imponer a la larga un nuevo molde de educación a las minorías. ¿Usted esa la conoce y la siente? Bueno, creo que siempre he estado muy cerca de las mayorías. ¿Cómo fue su infancia? Normal. ¿Triste? No, afortunada. ¿Por qué se siente tan cerca de un pueblo que sufre? No es necesario sufrir para estar cerca del que sufre. A veces se puede estar contento por el avance que hace el pueblo. A veces las minorías están tristes y son las que están separadas del pueblo. ¿Usted considera que nuestro pueblo es avanzado? Por supuesto, pienso que el cono sur en general es avanzado sobre el resto de América Latina. Argentina, Uruguay y Chile tienen una contextura muy especial y creo que de ellos puede salir un fenómeno importante para el resto de los países hermanos. Si usted ha venido a Buenos Aires, ¿exactamente con qué objetivo? Bueno, he venido invitado por mis amigos para hablar el 31 de octubre a las 19 en Plaza 11. Si eso no llega a suceder, ¿qué va a suceder con usted? Bueno, pienso que este va a ser el último intento. En tal caso, en caso de no dejarme hablar, me retiro definitivamente de este tipo de intentos y de tratar de comunicar mi palabra a aquellos que la esperan. ¿Y qué va a hacer entonces? Bueno, ya en esa otra etapa, pues me retiraré posiblemente al sur, cerca de Tierra del Fuego, a hacer una vida de chacra, un tanto sedentaria, pero ya muy privada y muy para mí. Si lo cree en Dios. Bueno, creo que Dios es una enorme posibilidad. Gracias.
En muchas paredes de Buenos Aires leemos siga Silo, vea Silo, lea Silo. Ahora estamos con Silo. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones más que uno mismo y para uno mismo. ¿Cómo lo conceptúa entonces a Cristo? Bueno, Cristo vivió otra época y efectivamente él era un maestro, pero en la situación en que vivimos y en que estamos es importante que cada uno sea el maestro de su propia conciencia sin necesidad de intermediarios, de cultos, de sacerdotes. Usted actúa a través de Aringa, ¿no es cierto? Efectivamente, pero lo hago siempre a pedido de mis amigos. Es decir, el esquema es bien sencillo. Si me piden, hable usted para nosotros, exponga sus puntos de vista, no veo ningún inconveniente en exponerlo, me parece bien que así sea, pero siempre tratando de sugerir en lugar de imponer o en lugar de enseñar. ¿Cómo se inicia su, denominemos, no sé si es la palabra más precisa, actuación en esta materia? Bueno, esto ocurrió hace relativamente poco, sucedió el 4 de mayo de este año en Punta de Vacas, Mendoza. Precisamente allí me invitaron a que hablara públicamente y así lo hice. Han pasado unos meses, he intentado hacerlo en Jujuy, posteriormente en Córdoba, y en los dos casos se ha impedido estas charlas o estas arengas públicas. ¿Usted era católico? Sí, era católico y fui educado en un colegio católico durante 12 años. ¿Qué piensa de la anarquía? ¿De la anarquía como sistema, del anarquismo, dice usted, o del desorden total? De la anarquía como sistema. Bueno, el anarquismo es un método de lucha y es toda una concepción del mundo, pero es violento. Me parece importante el espíritu libertario que anima a los anarquistas, pero no me parece adecuado el método violento que llevan adelante. ¿Usted defiende a los hippies? Efectivamente. ¿Por qué? También creo que es una forma de denigrar los falsos valores y de rebelión frente a la injusticia social, económica, política. Creo que eso es importante como actitud. Pero me parece importante igualmente hacer la salvedad de que mediante la droga y ese tipo de prácticas puedan lograr realizaciones interiores profundas. Pienso todo lo contrario, que los puntos que tienen a favor los hippies con su protesta lo tienen en desfavor en cuanto tratan de usar la droga para lograr mejores o mayores niveles de conciencia. ¿De qué vivió usted, Silo? Bueno, he sido gerente de una alcoholera hasta el 1 de enero de este año, cuando me retiré a la montaña en Punta de Vacas. Desde entonces, un poco por mis ahorros y otro poco por reparaciones eléctricas, estoy llegando aquí hasta estos días. ¿Usted estuvo en el sur de Italia? Sí, estuve de pasada unos pocos días. ¿Con quiénes se relacionó? Bueno, allí tuve algún contacto con gente ocupada y preocupada por su desarrollo personal. Creo que fue un contacto fecundo. Me abrieron algunas posibilidades en ese sentido, pero no los puedo considerar como maestros y no puedo hablar de que se trate de una institución de la cual dependo ni cosas semejantes. ¿Cuál es su máxima aspiración, Silo? La realización interior, pero ¿de quién? Suya, por supuesto, pero esto ya es tan usada esta frase que ya ha perdido todo sentido, ¿no es cierto? Tendría que hablarle a usted mucho sobre ese particular. Ahora, para su realización interior, ¿necesita arengar a las demás personas? Creo que es un buen acto. Si ellos me piden hablarles, si ellos me piden que transmita mis experiencias, y si gracias a esa prédica se logra salvar aunque sea una sola vida humana, creo que tiene sentido hacerla. ¿Usted se considera con capacidad para salvar a la gente? No para salvar a la gente, pero sí por lo menos para dialogar con ella siempre que me lo pida, así como usted o como él o como tantos otros. Muchas gracias, Silo. De nada, gracias. Un oficial de policía hace su aparición en la puerta donde Silo dictó su conferencia de prensa. Buenas noches, oficial. ¿Me permite por qué la actuación policial oficial? Bueno, por la explosión que se escuchó, nada más. ¿Nada más que por eso? Nada más. Hasta luego. Hasta luego, señor.